Buenos días a todos, bienvenidos al Tribo Tip de esta semana, reglas de validación. Mi nombre es Victoria Pizzini, soy consultora de Salesforce en Tribo, una consultora partner de Salesforce.org, especializada en universidades y en organizaciones con fines sociales en Latinoamérica. Y hoy vamos a hablar en el Tribo Tip de esta semana sobre reglas de validación. Los Tribo Tips son espacios semanales de media hora en el que las consultoras de Tribo compartimos aprendizajes, tips, buenas prácticas, etcétera, todo tipo de recursos que los ayuden a ustedes a ser mejores admins cada día. Y hoy vamos a hablar de reglas de validación, que es esta funcionalidad tan útil que ayuda a tener una base de datos más consistente y por ende más ordenada. ¿Pero qué son las reglas de validación? Las reglas de validación son un gran aliado para los administradores. Un gran aliado que en algunos casos está poco usado o es poco conocido y que queda olvidado. Y por esta razón les queremos contar un poco cómo les puede ayudar. Las reglas de validación verifican que los datos ingresados cumplen ciertos estándares para mantener la calidad de los datos, es decir, para mantener una base limpia. Esto significa que si los datos ingresados en determinados campos de un registro no cumplen ciertos requisitos, entonces no se puede guardar el registro. ¿Cómo se construyen las reglas? Se construyen con fórmulas, que ahora en un minuto les voy a mostrar, vamos a hacer un par de ejemplos. Y sé que a veces puede sonar un poco intimidante este tema de las fórmulas, pero hay que perderle el miedo. Con pura práctica es posible aprender a escribir fórmulas. Entonces, hablando en lenguaje un poco más técnico, una regla de validación es una fórmula con un resultado verdadero o falso. Específicamente, si el resultado de la fórmula es igual a verdadero, es decir, la expresión es verdadera, entonces se va a activar la regla y no se va a poder guardar ese registro. Y un mensaje de error que previamente definido le va a aparecer al usuario. Ya les voy a mostrar esto un poquito más en detalle. Pero ustedes me preguntarán, ¿para qué podemos usar estas reglas? ¿Para qué cosas se pueden hacer con reglas de validación? Bueno, estos son algunos ejemplos simplemente para mencionar algunos escenarios, pero esto tiene que ser el punto de partida para ustedes para poder construir sus propias reglas que se adapten al proceso de cada una de sus organizaciones. Entonces, por ejemplo, las reglas de validación se pueden usar, por ejemplo, para marcar un campo como obligatorio bajo ciertas condiciones. Si pasa tal cosa, entonces este campo tiene que ser obligatorio. No queremos que el campo sea obligatorio siempre, siempre. También se pueden usar reglas de validación para no permitir la conversión de candidatos si no se tienen determinados datos. También para asegurarse que las fechas sean consistentes entre sí, para los campos fechas. Y también, por ejemplo, para asegurarse el formato en distintos campos, como por ejemplo para asegurarse que el formato insertado de un teléfono o de un sitio web, un código postal, un correo electrónico, sean los formatos correctos, se ingresen como deberían ser. Así que estas son algunas de las cosas para las que se pueden usar reglas de validación. Pero bueno, vamos a hacer algunas reglas para que vean cómo se usan, que esto es lo que ustedes van a querer. Vamos a ir a Salesforce, y primero que nada vamos a crear una regla en el objeto oportunidad. Vamos a abrir una oportunidad. Y acá en los detalles, vamos a ver, ustedes van a ver, estos son los campos estándares que vienen con la oportunidad. Ustedes van a ver que tenemos un campo importe, que ya les será familiar, y tenemos un campo etapa. Bueno, en este caso nosotros queremos que la oportunidad no pueda ser guardada una vez actualizada, y no pueda ser guardada con una etapa igual a ganada si el importe no está puesto. O sea, el importe no queremos que sea un campo obligatorio siempre, pero sí queremos que el importe sea obligatorio cuando la etapa esté ganada. Entonces vamos a ir a hacer esta regla juntos. Vamos a ir a la tuerquita de arriba, al gestor de objetos, vamos a poner modificar objeto,
Y acá vamos a nuestro gestor de objeto del objeto oportunidad. A la izquierda van a ver la lista de todas las posibilidades para modificar un objeto, y abajo están las reglas de validación. Entonces, vamos a poner nueva regla, y lo primero es agregar el nombre. Entonces nosotros vamos a decir, etapa ganada tiene que contener importe. Y acá se puede hacer una descripción, que eso se los recomiendo siempre, para ayudarle a otros administradores a entender el propósito de cada una de las reglas que quieran. Y acá, como les decía, las reglas de validación se construyen con fórmulas. Entonces vamos a perderle el miedo a las fórmulas para aquellos que todavía no estén usando muchas fórmulas. Lo que primero vamos a hacer es escribirla en español. Y acuérdense, una regla de validación va a disparar, es decir, no me va a dejar guardar un registro cuando la expresión sea verdadera. Entonces nosotros acá tenemos que poner, si esto y esto pasa, o sea, si esto es verdad, no quiero que me deje guardar el registro. Entonces en este caso vamos a poner, si la etapa es igual a ganada, y si el importe está vacío. Entonces, si estas dos cosas son verdaderas, si la etapa es igual a ganada, y si el importe está vacío, quiero que me salte la regla, quiero que me tire un error, y que le avise al usuario que antes de hacer esto tiene que cargar algo, un valor en el campo importe. Entonces vamos a traducir esto a lenguaje fórmula. Si la etapa es igual a ganada, va a ser etapa igual a ganada. Y la segunda parte de la expresión va a ser si el importe está vacío. O sea que importe en blanco. Entonces, vamos a insertar, primero que nada, la etapa, como ustedes vieron, es un campo de lista de selección. Si nosotros queremos indicar que si el valor de esta lista de selección es X, tenemos que usar una función que se llama isPickVal. Y se las comento porque esta es una súper útil y que se usa mucho. Así que obviamente ustedes no tienen que saber para qué sirven todas estas funciones que están acá a la derecha, pero isPickVal es una de las que más van a usar y que en cuanto lo hagan, lo van a aprender súper fácil cómo se usa. Entonces nosotros necesitamos decir que si el campo, si el valor del campo etapa en este caso es igual a ganada, no me va a dejar hacer esta cosa. Entonces voy a seleccionar acá donde dice el campo, y vamos a insertar campo, y vamos a poner etapa. Insertar. Entonces, stage name, porque este es un campo estándar que viene con Salesforce, y este es su nombre original. Entonces, si el campo etapa es igual a ganada, y los textos los van a tener que poner entre comillas, esta va a ser la primera parte de la expresión, si la etapa es igual a ganada. Y la segunda parte, y acá vamos a agregar un operador, acá hay muchos operadores, mayor, menor, igual, distinto, nosotros acá vamos a poner y no se confundan el y con la concatenación. El y, la concatenación tiene un signito de y el i tiene dos. Entonces vamos a poner este, y esta es otra función que van a usar mucho, es isBlank, que significa que si el importe está vacío, está en blanco, no se va a poder. Entonces, en isBlank vamos a agregar el campo importe. Vamos a buscar acá importe. Vamos a borrar nuestra ayuda. Vamos a poner comprobar sintaxis. Vamos a ver que no se encontró ningún error. Entonces, esto significa que cuando el valor del campo etapa sea igual a ganada y cuando el monto esté en blanco, me va a tener que saltar un error. Y acá vamos a especificar cuál es ese error. Vamos a poner, atención, para ganar una oportunidad tiene que indicar el importe. Y acá nosotros podemos elegir dónde queremos ver este mensaje de error. En la parte superior, esto es un mensaje general en el registro, o debajo de cierto campo. Acá vamos a elegir debajo del campo importe. Queremos que este mensaje aparezca debajo del campo importe. Vamos a guardar. Y la regla ya está activa. Vamos a ir a hacer una prueba. Vamos a ir a nuestra oportunidad. Vamos a poder abrirla.
y vamos a intentar guardar esta oportunidad. Vamos a intentar guardar y ganar esta oportunidad sin el importe. Entonces vamos a poner el campo etapa igual a ganada. Vamos a poner guardar y el importe está vacío, por lo que ven. Y me dice, no me va a dejar. Quiero intentar guardar y no me deja. Me dice, atención, para ganar una oportunidad tiene que indicar el importe. Que esto es lo que nosotros especificamos en la regla. Entonces, de esta manera ustedes se van a asegurar que los usuarios ingresen la información correcta y que todos los datos sean consistentes. Entonces vamos a poner un importe y van a ver que ahora sí nos va a dejar guardar la oportunidad. ¿Vieron qué simple y qué poderoso para asegurarse que los datos estén ingresados correctamente? Vamos a hacer otros dos ejemplos muy brevemente para que vean el potencial de esto y el alcance de esto. Entonces vamos a ir en este caso al objeto cuentas. Vamos a abrir una cuenta. Y acá van a ver que en la cuenta tenemos unos campos personalizados que hacen referencia a unos contratos. En esta organización tienen contratos con distintas cuentas y lo hacen en campos en la misma página de la cuenta. Entonces tenemos nombre del contrato, fecha de inicio, fecha de fin. Nosotros queremos marcar, no queremos permitirle a los usuarios que carguen una fecha de inicio que sea posterior a la fecha del fin del contrato. Es decir, para que un contrato tiene fecha de fin y fecha de inicio. La fecha del inicio tiene que ser antes siempre que la fecha de fin. Pero los usuarios se podrían llegar a equivocar. Entonces nosotros nos vamos a asegurar que la fecha de inicio sea antes que la fecha de fin del contrato. Entonces, vamos a ir al gestor de objetos, reglas de validación. Vamos a poner fecha de inicio anterior a fecha fin. Entonces, esto lo podemos hacerlo de dos maneras. Por un lado podemos decir, fecha de fin tiene que ser mayor a fecha de inicio. Entonces vamos a buscar los campos. Vamos a insertar campo, vamos a buscar el campo fecha, vamos a poner fecha de fin de contrato, vamos a insertar el operador, tiene que ser mayor que la fecha de inicio. Vamos a buscar el otro campo, fecha de inicio del contrato, y vamos a ver que está bien. Y acá vamos a poner el mensaje de error. Fecha de inicio tiene que ser anterior a fecha de fin. Y en este caso les voy a mostrar cómo es ponerlo en la parte superior de la página, que esto es en un lugar general. Entonces, vamos a guardar y vamos a ir a nuestro ejemplo. Vamos a cargar acá el nombre del contrato. Vamos a poner que la fecha de inicio es hoy y la fecha del fin es anterior. Voy a poner guardar. Ahí lo puse al revés. Y acá va a saltar la alarma. La alerta de que la fecha debe ser al revés. En este caso, acá estaba al revés el operador. Fecha de fin de contrato es para el otro lado. Disculpas, acá me equivoqué. Tiene que ser así. Vamos a guardar. Y ahora sí, no me va a dejar cuando la fecha del fin de contrato es anterior a la fecha de inicio del contrato. Vamos a ponerla después. Y ahí, una vez que lo pusimos bien la información, nos va a dejar guardar el registro. Y por último, les voy a mostrar una última regla de validación para los candidatos. Para todos aquellos que estén usando candidatos, esto les va a ser muy útil. En este caso, lo que nosotros queremos hacer es que el candidato no pueda ser convertido si el correo electrónico no está cargado.
Es decir, no se puede convertir un candidato en un contacto si no está esta información. Entonces nos vamos a ir de vuelta al gestor de objetos. Reglas de validación. Y acá, conversión sin email. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Hay una función que es para indicar que el candidato está convertido. Y esta se las cuento porque es súper útil de saberla. Y se llama isConverted. Hay que ponerla en inglés. Entonces, cuando está isConverted significa que el candidato está siendo convertido. Entonces, nosotros queremos decir que no se pueda convertir y que el correo electrónico esté en blanco. O sea, no puedo convertir y que el correo electrónico esté en blanco. Entonces vamos a poner un operador, de vuelta vamos a poner y, está convertido y, de vuelta a nuestra fórmula, que la función que van a ver que la van a usar muy seguido, isBlank, el correo electrónico. El correo electrónico. Entonces, si está convertido y el correo electrónico está en blanco, no me tiene que dejar convertir. Y acá ponemos, atención, debe indicar el mail para convertir. Vamos a poner guardar. Y acá tenemos un error, porque tenemos un acento, que este lo tenemos que sacar para poder guardarlo. Y ahora vamos a ir a un candidato y vamos a querer convertirlo sin indicar el correo electrónico. Entonces, vamos a convertir, se crea una cuenta, un contacto y opcionalmente una oportunidad. Vamos a poner convertir y me va a decir, error de validación, debe indicar el mail para poder convertir. Es decir, no me está dejando convertir porque no tengo el correo electrónico. Si vuelvo e ingreso un mail, vamos a poner así, vamos a guardar, vamos a intentar convertir ahora, y van a ver que ahora me dejó y logramos convertir este candidato en un contacto. Así que, como ven, esto es súper simple. Esto, y como les decía, esto es la base para todo el resto de las reglas de validación que quieran hacer. Lo bueno de esto es que las reglas de validación se van a adaptar a los procesos de cada uno, así que es cuestión de entender bien los procesos de su organización y ver cómo es que pueden hacer esto para que los datos sean más consistentes. Voy a volver a la presentación y les quiero comentar, obviamente hay muchísimas funciones que se pueden usar a la hora de escribir fórmulas, hay muchas cosas. Estas son algunas de las que consideramos que son las más útiles o las que más van a usar, digamos. Entonces, les cuento, isPickval es esta que usamos, que se usa para cuando se quieren indicar valores de las listas de selección. Es súper útil y la van a usar mucho. isBlank es para cuando quieren indicar que un campo está en blanco. Text se usa cuando quieren convertir los valores de un campo distinto de texto a un texto. Es decir, cuando quieren indicar algo que no estaba en formato texto y lo quieren pasar a texto. isChange, esto se usa para indicar que un registro cambia. Entonces, en alguna condición puedo indicar que si esto cambia, tiene que suceder tal otra cosa. isNew, similar, pero indica que un registro es nuevo. Today devuelve la fecha de hoy. Esta puede servir, por ejemplo, para, es una función dinámica y es súper útil. Por ejemplo, podemos crear una regla de validación que indique que la fecha de nacimiento de un contacto no puede ser mayor al día de hoy. ¿Y cómo sabemos cuál es el día de hoy? Entonces, con today. Entonces, en esta fórmula sería algo como fecha de nacimiento mayor a hoy, y no me va a dejar guardarlo. Y hoy va a calcular en el día de la fecha, es súper útil. Now es muy similar a today, pero solo que devuelve la fecha y además la hora del día. Los textos siempre tienen que ir entre comillas, no se olviden de eso. La función if está buena para indicar que si pasa una cosa, entonces tiene que suceder lo otro.
Y por último, esta que les mostré, is converted, que se usa para indicar que un candidato está convertido. Hay muchísimas funciones, pero si están recién empezando, les sugerimos empezar con estas que son las más comunes y las que más les van a servir, sobre todo ahora en el inicio. Y bueno, y aprender de reglas de validación y de fórmula es toda una tarea, así que les dejamos este trailhead que es súper útil para ponerse manos a la obra, para empezar a practicar con escenarios muy concretos, y con toda la explicación del trailhead que es súper útil para aprender todo esto. Si tienen dudas, en el grupo en español, en el Power of Us, siempre estamos contestando y hay muchas otras personas de la comunidad que también están contestando preguntas, lo mismo como en el grupo en español del Trailblazer Community. Hay mucha gente que, por ejemplo, dice, estoy intentando hacer esta fórmula y no me sale, esta es mi fórmula, este es el objetivo, ayúdeme a encontrar el error, y ahí hay muchas personas que te ayudan a encontrar qué está pasando, o si directamente no saben cómo empezar, pueden ir y decir, bueno, necesito hacer esto, ayúdenme, y siempre va a haber alguien que los pueda guiar. Y obviamente si tienen preguntas más puntuales, siempre nos pueden escribir a info@proyectotribo.org. Y como les decía, no se olviden de meterse en Trailhead, que es la mejor manera para ponerse manos a la obra y para aprender. Muchas gracias por sumarse hoy al Tribo Tip y los esperamos en el Tribo Tip de la semana que viene.